poner en análisis en el día de hoy, Mijael, varios temas que han estado sucediendo a lo largo de la semana. Los fallos a nivel de justicia, y ahí obviamente muchas personas entran a cuestionar el papel de nuestra justicia, pero más allá de evaluar el fallo de un juez, el trabajo previo por parte del Ministerio Público se ha hecho de la manera correcta. Escuchaba ayer al licenciado Víctor Orobio, abogado de algunos de los implicados en este caso del Gallero, y decía que para él este ha sido el caso peor llevado en la historia. Y recuerdo también esa conferencia de prensa del Ministerio Público con un PowerPoint donde estaba el organigrama de cómo supuestamente operaba esa red criminal. Y yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? Lo mismo ha ocurrido con otros casos. Entonces, en materia de justicia, estamos a la vuelta de la esquina de conocer los nombres de las personas que van a ser quienes reemplacen a magistrados en la Corte. Pero ¿cuál debe ser ese norte hacia donde tenemos que ir? Buenos días para ti. ¿Qué tal? Buenos días. En verdad, hay una serie de aristas en este tema que lo hacen un poco complejo. El principal es que tenemos que entender que seguimos en un proceso de transformación de una cultura inquisitiva a un sistema penal acusatorio. Entendiendo de que, pienso, la ciudadanía tiene expectativas variadas. Algunas personas crecieron y se mantienen en la cultura de la mano dura. Por otro lado, hay un proyecto de reconocimiento de derechos humanos. Ahora, yo siempre he sido partidario de que los procesos de evolución y de reconocimiento de derechos deben ser algo llevados con toda la población. Entonces, tenemos un sistema que uno lee los fallos, uno lee los diarios y los jueces, digamos, se transmite una sensación de impunidad, por una sensación de impunidad reconociendo derechos humanos. Entonces uno se queda como que, espérate, estamos evolucionando, pero al mismo tiempo sentimos que nadie está respondiendo penalmente por las cosas que pasan en el país. En algunos casos, Mijael, porque sabes que hay de todo en esta mesa. En algunos vamos a ver precisamente esa defensa a la impunidad, pero en otros casos, cuando expertos en derecho van al fallo y leen, te das cuenta de que hubo deficiencias al inicio de ese proceso. Entonces, son como dos vías. Entonces, tú puedes pensar, ¿el Ministerio Público lo hizo intencionalmente o no? Porque a mí me cuesta creer que un fiscal que lleve una causa no sepa cómo llevar un caso y que sea tan fácil para un abogado defensor ganar ese caso por los errores que pudo haber cometido ese fiscal. Y no es que quiera decir que en este caso ocurrió eso, pero necesitamos justicia, sea quien sea, y si es responsable tiene que responder por sus actos. Yo creo que es necesario la creación de una política criminal. ¿Qué es una política criminal? Es básicamente transmitir desde el liderazgo del país, desde diferentes sectores, esto es lo que queremos con nuestra política criminal. Estas son las conductas que como sociedad reprochamos y por ende vamos a hacer que las leyes evolucionen para reprochar esas conductas. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Antes tenían mucha discrecionalidad. Discrecionalidad que ahora llega ante un juez de garantía o un juez de juicio oral y el juez penaliza esa discrecionalidad porque le dice, hey, tú tenías que haber cumplido con ciertos estándares que no estás cumpliendo, y los abogados defensores se aprovechan de esto. Hablando con algunos abogados defensores me comentan, es rara la vez que yo tengo que entrar a discutir el caso en fondo porque termino discutiendo solamente la forma del caso. Y es una lástima porque el sistema penal debería ofrecer a la sociedad una sanción moral, debería ofrecer a la sociedad la posibilidad de pasar la página y decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos como sociedad, este hecho ocurrió, ya definimos que está mal y esperamos que no vuelva a ocurrir y vamos a tomar las cartas en el asunto. Pero eso nunca ocurre porque no entramos al fondo de los casos, nos quedamos en la forma. ¿Y cómo entramos en realidad al fondo de esos casos? Cuando escuchas a un ministro de Seguridad hablar de todas las desventajas que tiene el sistema penal acusatorio. Ojo, al final no es que quiera decir que lo que dice Rolando Mirones de por qué hay violencia es por las deficiencias que tiene el sistema penal acusatorio, pero lo cierto es que sí tiene varios vacíos que creo que estaban identificados desde el inicio de implementación de este sistema, pero no se ha hecho nada al respecto. Hemos dejado correr el tiempo en vez de empezar a reforzar
esos pequeños vacíos que tenía el SPA. Yo considero principalmente, uno ve recurrentemente falencias en las pruebas técnicas, en los famosos peritajes, en los famosos informes. Se ven pruebas que no se admiten, que fueron presentadas en mala forma. Y algo que hay que decir es que un compromiso de parte del Ejecutivo con el sistema penal acusatorio sería dotarlos de recursos suficientes. No hay salones de audiencia, se atrasan los procesos, los fiscales no tienen acceso a mecánicos, por ejemplo, en casos de accidentes automovilísticos, no tienen acceso a contadores en casos de blanqueo de capitales o auditores. Entonces, ¿cómo se espera que un fiscal logre cumplir con un estándar de prueba que establece el sistema penal acusatorio? Uno, cuando el sistema inquisitivo no le pedía ese estándar de prueba, y dos, cuando no tienen a su disposición ese personal técnico que los apoye. Uno ve muchas veces el Ministerio Público teniendo que solicitar ayuda al personal técnico de la policía. Cuando en Pero realidad... es que es la policía, tengo entendido, alguien me explicaba la otra vez aquí, ¿tú eres abogado penal? Manejo asuntos. Manejas ambos. Alguien me explicaba aquí que son funcionarios de la DIJ, Policía Nacional, los que se encargan de recabar las investigaciones. El sistema penal acusatorio para mí es muy parecido a lo que yo veo en la televisión en Estados Unidos. Así es. Pero yo lo que veo en Estados Unidos es diferente. Tú ves a los propios fiscales llevando sus investigaciones con personal de la fiscalía. Es más, llega la fiscalía a la escena del crimen y está la policía y la policía sale para dejar que sea la fiscalía quien lleve la investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Panamá? Siento que todo lo contrario. Así es. Y ese sería un cambio regulatorio, digamos, accesible, porque ya existe el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que está siempre a disposición de la Fiscalía. Lo vemos en los casos de violencia doméstica, por ejemplo, donde hay psicólogos que atienden a las víctimas. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la propia Fiscalía, nada impide que se dé la reglamentación necesaria para que tengan disponibilidad a ese tipo de recursos y no dependan de otras instituciones, que al final entonces entramos en esta duda de si a propósito no se le están dotando de recursos a la Fiscalía en ciertos casos para obstruir esa facilidad que puedan tener para investigar. Y esa duda es malísima porque al final, ¿qué tenemos? Tenemos panameños que no confían en los fallos. No. Si condenan... Pero es que si arranca mal, va a terminar mal. O sea, tú no puedes arrancar mal y esperar que en el camino las cosas van a corregirse. A tu juicio, ¿cuáles serían esos puntos en el caso del sistema penal acusatorio que deben revisarse, que todavía están débiles? Obviamente tenemos poco tiempo de haberlo implementado. Dos, ¿cuál debiera ser el rol que juega la Corte Suprema de Justicia? Porque al final es el ente máximo a nivel de justicia, que esto baja a jueces y a todos los funcionarios que hay dentro del órgano judicial, porque debemos hacer algo, Mijael, para que el ciudadano panameño y extranjero sienta que en realidad en Panamá hay justicia. Así es. Mire, primero vamos a comenzar desde lo más amplio, que desde mi punto de vista es la ciudadanía. Primer llamado. Ahora mismo hay un proceso de reforma constitucional. La ciudadanía tiene que participar en este proceso. No puede ser que haya una convocatoria y las personas no están presentes, porque sí, ahí perdemos nuestra legitimidad de quejarnos. Sí, es verdad. Quiero recordar que el proyecto de concertación nacional inició como una reforma al sistema de justicia y evolucionó a una reforma constitucional completa. Ahora, entonces, primer llamado, participar de ese proceso de reforma constitucional. Segundo, a los magistrados van a tener que entrar a ponderar derechos. Si bien estamos reconociendo derechos humanos de los imputados o de los acusados, también hay que reconocer derechos humanos de las víctimas y en este sentido entender la realidad nacional como parte de su sana crítica. Claro. Y si ellos entienden esa falta de recursos, deben buscar la forma de valorarla o buscar la forma de reformarla o, como quien dice, hacer un llamado de atención a los restos de poderes del Estado y a la ciudadanía y mostrar un liderazgo de que la política criminal que se espera que ellos cumplan como operadores de justicia no es posible cumplirla con los recursos que existen. Y desde el punto de vista del sistema penal acusatorio, bueno, los fiscales ya tienen una labor titánica, pero entender de que el estándar probatorio cambió, evolucionó, claro, y hacer un esfuerzo por cumplirlo.
y desde mi punto de vista tratar de mitigar las expectativas de la ciudadanía y no seguir creando expectativas de que van a haber condenas recurrentemente Claro. y de que va a ser común, cuando sabemos que este sistema está basado en reconocimiento de derechos humanos y está inclusive organizado para conseguir acuerdos penales. Esto está traído de Occidente, como tú dices, lo que vemos en televisión, Sí. donde el 90% en promedio de las causas penales terminan en acuerdos de colaboración o acuerdos de pena. Entonces, si la mayoría de los casos van a juicio, no existen suficientes recursos para que sean manejados efectivamente. Y bueno, yo quiero también hacer un llamado a los abogados privados de que si el sistema penal acusatorio no funciona, la sociedad decae en sí. Entonces también hay que practicar la buena fe procesal, no dilatar los procesos más de lo necesario, no ser desleales con la fiscalía, no mediatizar los casos cuando no es necesario, porque eso también daña el sistema y sigue incrementando esta desconfianza social que existe, que al final, digamos, termina de cortar ese tejido social que existe Claro, en al Panamá. final esa desconfianza, como bien lo decías hace un momento, también depende de nosotros. Pero voy un poquito más allá, Mijael. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados tiene esa tarea de básicamente divulgar todo lo referente al tema de las reformas a nuestra Constitución. Si tú me preguntas a mí, que soy no una experta, pero una mujer apasionada con el tema del mercadeo, la publicidad y la comunicación, yo te puedo decir que ha sido muy mal manejado Sí. el tema de la comunicación por parte de la Asamblea Nacional. Si tú vas a hacer un evento, y te pongo un ejemplo, Germán es el man, que viene para Panamá. ¿Desde cuándo tú estás viendo una campaña estratégica en pantalla, en periódicos, en revistas, en redes sociales, de que Germán es el man, viene a Panamá y que va a estar en Megamall? ¿Desde cuándo? Casi tiene un mes esa campaña de estar al aire, con una pauta sistemática y consistente en todas las plataformas. Por todos lados cacaraqueando que el que no se da cuenta que Germán es el mambino es porque está alejado de todos los medios de comunicación. Pues exactamente así o 3 veces más es que la Asamblea debió definir su estrategia para que la ciudadanía se involucre en el tema reformas a la Constitución. No estamos hablando de algo fácil de digerir. Profesionales como tú y como yo, hasta profesionales en leyes, desconocen el tema de las reformas a la Constitución. Entonces, ¿cómo tú quieres que la señora Edilma, que está ahí viéndome, que me va a traer ahora un té, tú la agarras ahorita y le preguntas, ella no va a saber de qué le estoy hablando? Entonces, nosotros tenemos que ser estratégicos, así como una campaña publicitaria. ¿Cómo voy a conectar a la audiencia para que se interese en el tema de reformas a la Constitución? Obvio. Al final yo puedo pensar que está hecho de esa manera para que nadie acuda a la asamblea y simplemente luego decir, la gente no participó, la gente no quiso venir, porque dentro de ese borrador que trabajó la mesa de la concertación hay muchas cosas que a los diputados que están actualmente en la asamblea no les conviene que se discutan. Entonces a mí no me interesa que la gente venga a escuchar lo que está y yo simplemente salgo diciendo no hubo nadie. Al menos estoy contenta que estuvo Ricardo Lombana, porque sé que a ese no le meten cualquier gol, pero la Asamblea tiene parte de esa responsabilidad. Ahí es donde se tiene que gastar la plata. Así es. No en planilla, no en carro, no en boquitas, no en asesoría, no, allí. Ese es un tema Panamá. Así es. Sí, yo pienso que recientemente se dio una convocatoria en los medios de comunicación que creo que aparece la diputada suplente Valquiria Chandler, que sale haciendo un llamado que creo que es una publicidad patrocinada por la Asamblea, pero como tú dices, fue un poco tarde. Y lo segundo es que no se vende como un tema muy técnico, como un tema alejado del ciudadano común, de que es un tema de leyes. Pero hay que transmitir de que todos tenemos experiencias dentro de nuestra identidad panameña. Claro. Experiencias que muchas veces salen valores positivos, cosas que vivimos en nuestra casa, cosas que nos hacen quedarnos en esta tierra. Y esos valores se deben reflejar en la Constitución. Entonces, todo ciudadano debe sentir la necesidad de maximizar esas buenas experiencias y esos buenos valores que él siente propios como parte de su identidad panameña y que se vean reflejados en la Constitución. Entonces,
no deben subestimar su capacidad de aportar estos debates, porque esto va a legitimar que entiendan cómo está cambiando el sistema. No puede tomarnos por sorpresa, como pasó con el sistema penal acusatorio, de que llegó, entró, reconocimos derechos humanos y resulta que no nos gustó la forma en que eso se reconoce. Ojo, pero todos van a ser así siempre, ¿no? Con sus fallas. La idea es ir sobre la marcha, tomando las correcciones pertinentes. Es el momento en el que tenemos que involucrarnos como panameños en todos los temas para dejar un poco de reclamar esa falta de justicia y impunidad de estas cosas que nos molestan, fallos de blanqueo capitales, regreso nada más 1 millón de los 20 y ya luego voy y trapeo y barro. Eso me recuerda a la escuela. Creo que una vez por portarme mal en 6º año me mandaron a barrer la cancha de baloncesto con la escoba. ¿Sabe? Eso lo hace cualquiera. Yo siento que en realidad estamos hablando de delitos muy grandes y que pareciera que son cosas insignificantes. Gracias, Mijael, por haber estado con nosotros hoy. Recuerda